Doctora. Buenos días, días, doctora. doctora. Buenos días. Bueno, hoy día vamos a Buenos días. proseguir con... Buenos días a todos. Hoy día vamos a proseguir con las exposiciones. Veamos los grupos que es posible exponer. Nos quedamos en las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con esa exposición. Por favor, que se prepare el grupo y adelante. Listo, doctora, ya proyecto. De acuerdo. Ya se puede apreciar lo que es la diapositiva. Sí, adelante. Listo. Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros vamos a exponer acerca de las terapias de manipulación basadas en el cuerpo. Nuestro grupo está conformado por Valentina Palacios, Marilyn Saltos, también está conformado por Antonella Pivaque y Jonathan Alarcón Anchón. No se le oye. Por favor, abra el audio. Bueno, esperemos un momentito. Buenas, ¿se me escucha? ¿Aló? Sí, compañero, ahora sí se le escucha. Ok. Acérquese más al micro o levante un poco la voz para escucharle más alto. Buenos días, compañeros. Voy a comenzar con la introducción sobre el tema de terapias de manipulación y basadas en el cuerpo humano. Estas prácticas se basan en la teoría de que todos los sistemas del cuerpo trabajan conjuntamente de forma integrada, por lo que los trastornos en un sistema pueden afectar el funcionamiento en otras partes del cuerpo. Los métodos de manipulación y basadas en el cuerpo en la medicina complementaria y alternativa hacen énfasis en la manipulación o en el movimiento de una o más partes del cuerpo. Algunos ejemplos incluyen quiropraxia, osteopatía y masaje, aunque cabe destacar que muchas de las terapias se engloban en estos tres términos. También son práctica común y disciplinas complementarias de una profesión sanitaria, científica, reglada y convencional como la fisioterapia, de la que la medicina manual o osteopática, que es la que es realizada por los médicos, por lo que hay que definir claramente si estas terapias las aplica un fisioterapeuta médico o un profano masajista, quiromasajista, componedor o sanador. En el primer caso, estaríamos hablando
de la medicina convencional o científica, y en los otros de medicina alternativa. Otras prácticas que se incluyen en esta clasificación son el drenaje linfático, la reflexología, el shiatsu, el sotai y la aromaterapia. Las terapias manipulativas y las basadas en el cuerpo tratan diversas enfermedades a través de la manipulación corporal. Estas terapias se basan en la creencia de que el cuerpo puede regularse y curarse a sí mismo y de que sus partes son interdependientes. La acupuntura también se considera en ocasiones una terapia manipulativa. Algunas de estas terapias, como las ventosas, raspado y moxobustión, producen lesiones que pueden confundirse con signos de traumatismo o de maltrato. Se cree que estas terapias estimulan la energía corporal y favorecen a la eliminación de toxinas por parte del organismo. Sin embargo, se dispone de muy pocos estudios de alta calidad para medir su efectividad. Muchas gracias. A continuación, el tema de quiropraxia. El origen de la quiropraxia no es seguro. Sin embargo, se han encontrado diversas evidencias de manipulaciones manuales del cuerpo en las civilizaciones antiguas de diversas ciudades como es Egipto, Babilonia, Siria, Japón, los incas, mayas y nativos de Américas. Algunos de estos datan desde los años 2700 y 1500 a.C. Hipócrates, en el año 350 a.C., recomendaba a sus discípulos buscar en la columna vertebral la causa de muchas enfermedades y dedicó 2 de sus libros al arte de corregirla. El comienzo oficial de la quiropraxia como profesión data aproximadamente del año 1895, cuando Daniel David Palmer devolvió la audición de Herbie Lyard ajustando manualmente su columna. A partir de este suceso, años después, el Dr. Palmer decidió crear The Palmer School of Chiropractic en Davenport, Iowa. La quiropraxia o quiropráctica en sí se encarga de diagnosticar, tratar y prevenir alteraciones del sistema musculoesquelético y de los desórdenes que puedan provocar en la función del sistema nervioso y la salud. Se realiza debido a que el sistema nervioso está protegido por los huesos del cráneo y de la columna vertebral, siendo esta última el eje central del sistema locomotor. Los segmentos que componen la columna vertebral tienen cierta plasticidad y flexibilidad. Esta con el tiempo puede verse alterada en relación a su capacidad de funcionar. Cuando esto ocurre, se van a producir interferencias en el sistema nervioso y la normalidad funcional que ésta posee, eliminando en sí el correcto funcionamiento. A este proceso se le va a denominar subluxación vertebral. La quiropraxia consiste en ajustar los segmentos de la columna afectada por esta subluxación vertebral con el fin de devolver su normalidad funcional. Los métodos que emplean los expertos en quiropraxia es utilizar leves toques sobre un punto clave, así como una presión leve y suave en las articulaciones afectadas. Sin embargo, esto debe ser realizado por un profesional y en el lugar diseñado específicamente para esto. Existen diversos factores que pueden incidir en la quiropraxia, por lo que no se recomienda su aplicación. En relación a estos aspectos, vamos a destacar los siguientes puntos. Las personas con trastornos hemorrágicos o que toman anticoagulantes pueden tener más riesgo de padecer un accidente cerebrovascular si se va a manipular la columna. Tampoco se recomienda en personas con osteoporosis graves o en mujeres con huesos débiles como consecuencia del tratamiento contra el cáncer, debido a que esto puede ocasionar un riesgo de fractura durante la quiropraxia. De igual manera, no se recomienda si el paciente presenta entumecimiento, hormigueo o pérdida de fuerza en algún brazo o pierna o alguna parte del cuerpo. Tampoco si tiene cáncer en la columna vertebral o un excesivo movimiento de la columna, es decir, inestabilidad.
El ajuste quiropráctico utiliza técnicas inocuas y por lo general no provoca ningún efecto secundario. Sin embargo, algunas personas pueden presentar dolores leves posterior a esta práctica, que pueden ser dolor de cabeza, fatiga o en las partes tratadas, que bien puede ser la espalda, el cuello o la cabeza. Por lo general no existen complicaciones graves, lo que es muy poco frecuente, pero si se da el caso, por ejemplo, de algún malestar o que empeore el dolor persistente, es prescindible que el paciente acuda a su médico de cabecera. Gracias. La osteopatía, descrita a finales del siglo XIX por Andrew Taylor Still en Estados Unidos. Es un médico cirujano que su práctica ha evolucionado fundamentalmente en dos ramas: los osteópatas no médicos, que la ejercen como una profesión después de un periodo de formación variable, y los osteópatas médicos, que la practican como una especialidad fundamentalmente en Estados Unidos. Estos grupos son tan distintos que en práctica funcionan como profesiones separadas. Es reconocida en otros países, incluso hasta en Europa. Como osteopatía o tratamiento manipulador osteopático, en nuestro país no es reconocida ni como profesión ni como especialidad, por lo que existe un vacío legal en su ejercicio. Andrew Taylor Still emitió la hipótesis de que el tejido de sostenimiento del cuerpo, llamado fascia, que reúne todos los elementos del cuerpo, huesos, articulaciones, vísceras, glándulas, vasos y nervios, pudiera ser el tejido más importante del cuerpo y ser el origen de numerosas patologías del hombre, cuando restringe la circulación de los fluidos, como la sangre, linfa, líquido, cefalorraquídeo, al ser lugares de intercambios que permiten a las células recibir las sustancias que necesitan para vivir y cumplir sus funciones. Los osteópatas proponen que reequilibrar el esqueleto, los músculos y los ligamentos, en fin de todos los líquidos, discurren correctamente. Atribuyen una importancia muy particular, que es de la columna vertebral y el pilar de la armadura que contiene el sistema nervioso autónomo en todas las partes del cuerpo. Ya, siguiendo con lo que es la osteopatía, encontramos lo que es el tratamiento manipulador osteopático, el cual se lo define como la aplicación de fuerzas guiadas manualmente por un osteópata para así mejorar lo que es la función fisiológica, o bien para apoyar lo que es también la homeostasis, que ha sido alterada por disfunción somática, en donde el sistema somático vendría a ser lo que es el armazón del cuerpo, que está conformado por las estructuras esqueléticas, artroabdominales, misiofaciales, al igual que con sus elementos vasculares, linfáticos y neurales. La manipulación osteopática se centra principalmente en lo que es el restaurar el flujo en el sistema circulatorio, al igual que el linfático. Es decir, que aquí el médico puede trabajar en lo que es una interrupción indicada tanto por una hinchazón, al igual que por diferencias de temperatura o disminución de movilidad, para así restablecer lo que es la circulación en dicha área. De tal modo que el tratamiento vendría a realizarse en lo que es una área específica del cuerpo. También aquí encontramos lo que es la disfunción somática, o bien las lesiones somáticas, que se la definiría como la restricción de movilidad que casi siempre es dolorosa. Esta vendría a ser producida por lo que es la alteración en el componente articular de la vértebra. Y como ya lo mencioné, esta restringe lo que es la movilidad fisiológica tridimensional. Sin embargo, esta puede ser tratada por un tratamiento manipulador osteopático. Por último, también merece la pena mencionar ciertas enfermedades o síntomas que puede abordar lo que es la osteopatía, en donde encontraremos lo que son dolores articulares, musculares del cuello, cintura, espalda, artrosis, problemas digestivos tales como hernias del hiato, estreñimiento crónico, úlceras, diabetes de tipo 2, dolores de cabeza, migrañas, mareos y vértigos. Gracias. Listo, como último punto tenemos lo que es la digitopresión, la cual es uno de los métodos más antiguos de la medicina tradicional china, y este se encuentra basado en los mismos principios que la acupuntura, solo que a diferencia de esta, pues va a carecer de peligro, y los únicos utensilios que van a ser utilizados en esta
van a ser los dedos de las manos, los nudillos y los dedos. Perdón, y los codos. La presión se va a ejercer en zonas conocidas como puntos potentes, los cuales son ciertos lugares especialmente sensibles de la piel. La persona que lo va a realizar debe ejercer una presión constante e intensa en un punto de tensión muscular. Esto va a permitir que las fibras se estiren, que el oxígeno fluya de una mejor manera y que por lo tanto se produzca una liberación de endorfinas que va a causar un alivio instantáneo. Ya, contraindicaciones de la digitopresión. Las técnicas de terapia manual no presentan muchas contraindicaciones debido a que la mayoría son realizadas sin interferir con estructuras muy profundas. Pero existen algunos casos que se debe tomar en cuenta debido a que les puede causar efectos negativos. Entre ellos podemos destacar los tumores, enfermedades hereditarias que impidan este tipo de manipulación. También durante el embarazo se deben evitar ciertas zonas, trastornos neurológicos y procesos infecciosos e inflamatorios activos. ¿Dónde se va a utilizar? Entre las afecciones donde se va a utilizar esta técnica serían en el dolor corporal, migrañas, tensión o presión en los músculos y también en la relajación. Ya, técnicas de digitopresión. La aplicación de estas técnicas depende esencialmente de las características físicas del paciente. Existen dos, la presión firme y la presión rotatoria. La presión firme es estática e intensa y esta ocasiona un dolor agudo por unos momentos para posteriormente ofrecer una insensibilidad y descontractura de la zona por completo. Mientras que la presión rotatoria pues consiste en aplicar una presión intensa sin fricción. Es decir, que se va a dar un movimiento giratorio que elimina contracturas y o sensación de dolor muscular fuerte. También se ha llegado a asociar a lo que es la digitopresión con la quirofísica, ya que se ha comprobado que el uso de la digitopresión contribuye a los ajustes de la columna vertebral, haciéndolos más rápidos, efectivos y duraderos. Entonces se puede identificar varios factores que brinda la digitopresión, tales como lo es reequilibrar el cuerpo, mejorar la nutrición de músculos, disminución de arrugas si se practica en músculos faciales, equilibrio emocional y tratar de prevenir también diversas enfermedades. Muchas gracias. Bueno, un poco sencilla la presentación, pero vamos a darla por válida. Decirle simplemente que lo que dice su compañera Valentina Palacio no es cierto respecto a la legislación que existe en el país. En el país hay un acuerdo ministerial, el acuerdo 37, donde pueden ejercer la osteopatía los terapistas alternativos con una serie de características y pueden ser registrados en el Ministerio de Salud Pública. Y efectivamente, bueno, en Estados Unidos sí existen médicos convencionales osteópatas, tanto como terapistas osteópatas. Muy bien, vamos al siguiente tema. Buenos días, doctora Joaquina Gil Ramos y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo 3 que está conformado por Ariana Marcillo, Alison Criollo, quien se dirige a ustedes, Gisela Aguilar, y dos compañeros que lamentablemente no se encuentran presentes. Doctora, soy al tanto de que ya ellos le escribieron, son Ana Alcíbar y Anthony Moya. Nuestro tema es acerca de prácticas de bienestar de la salud, que incluye el biomagnetismo, reflexología, shiatsu, yoga, terapias florales, qigong y tai chi. Vamos a empezar con el biomagnetismo. La magnetoterapia, terapia con imanes o biomagnetismo, es una terapia de las medicinas alternativas útil en el tratamiento de lesiones y enfermedades mediante la aplicación de campos magnéticos. Muchos coinciden en rastrear sus orígenes hacia la época de Paracelsus, que es quien observamos en la imagen, en el siglo XV,
un médico y alquimista que dedujo que si los imanes tienen el poder de atraer el hierro, quizás podrían atraer las enfermedades y por consiguiente retirarlas del cuerpo. El biomagnetismo apareció por primera vez en la Ciudad de México en 1988 y fue descubierto por el médico Isaac Gois. En este sentido, el biomagnetismo estudia, detecta, clasifica, mide y permite la corrección de los desequilibrios del pH en organismos vivos. En cuanto a sus bases y principios, se considera que los desequilibrios de pH pueden acumularse y combinarse para permitir el desarrollo de síntomas, síndromes y otras afecciones de salud de nuestros cuerpos. Al restablecer el equilibrio del pH natural del cuerpo, diferentes defensas naturales pueden mantener bajo control a diferentes microorganismos como virus, hongos, bacterias y parásitos. Así, el Dr. Gois propone posicionar un imán en el punto de desequilibrio y otro imán en un punto de polaridad contraria, para lograr este equilibrio a través del llamado par biomagnético. En pocas palabras, el biomagnetismo corrige la alteración iónica y recupera el equilibrio de nuestro cuerpo. En cuanto a su campo de acción, este implica la colocación precisa y correcta, es decir, la polaridad norte y sur, de imanes especiales de alta intensidad de campo sobre áreas muy específicas del cuerpo, para apoyar la regulación del pH en estas áreas, ya que al mantener un pH adecuado, la homeostasis puede restablecerse para que el cuerpo pueda curarse a sí mismo. Por si se preguntan qué es la homeostasis, es el estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo. Enfermedades como el cáncer de mama, pulmonar, osteoporosis, insuficiencia renal, próstata, mal de Parkinson, Alzheimer y muchas más enfermedades son tratadas con sumo éxito a través del biomagnetismo, aseguró el experto terapeuta José Orlandini. Una vez tocado este punto, se vale decir que no existe evidencia científica que corrobore que este tipo de terapia funcione. Si bien se han realizado varios estudios en los que se mostró muy poca evidencia de alivio de los síntomas en personas de dolor crónico, otros demuestran que puede ser útil, pero se trata de un área en la que se necesita más investigación, dado que la evidencia general es contradictoria. Como no existe evidencia que compruebe que el biomagnetismo funciona, no podemos asegurar si existen ventajas o desventajas concretas de este tipo de terapia. Su método de aplicación, para aplicar este tipo de terapia, los imanes se aplican en diversas zonas del cuerpo, como si se tratase de un escaneo. En la imagen podemos observar más o menos en qué zonas se pueden aplicar. Una vez que se reconocen los órganos y tejidos que se encuentran afectados, el especialista aplica un conjunto de imanes en dichos puntos en un periodo de tiempo que oscila entre los 10 y 30 minutos, dependiendo de cada persona. Una terapia puede llegar a durar hasta 1 hora y se estima que se necesitan un promedio de 5 terapias para ver resultados positivos. Eso es todo en cuanto al biomagnetismo. El tema que seguía es de mi compañera Anita, pero no se encuentra presente. Y vamos a pasar a hablar sobre el shiatsu. Bueno, el Ministerio de Sanidad japonés define el shiatsu del siguiente modo. Tratamiento que aplicando presiones con los dedos pulgares y las palmas de las manos sobre determinados puntos, corrige irregularidades, mantiene y mejora la salud. Contribuye a aliviar diversas enfermedades, molestias, dolores musculares, estrés, trastornos nerviosos, etc. Activando asimismo la capacidad de autocuración del cuerpo humano. Su origen se remonta a más de 2500 años en las montañas del norte de China, donde los sacerdotes taoístas practicaban el Do-In. Con el paso de los siglos, esta técnica evolucionó hacia otras disciplinas como el Qigong o el Tai Chi. La primera referencia moderna que tenemos llega a través del llamado maestro Tamai Tenpak, quien en 1919 publica un libro llamado Shiatsu-ho,
en donde se combinan conocimientos tradicionales de Anma, que es un masaje japonés, Anpuku, un antiguo masaje de presión en el abdomen, y el Doin, que junto con anatomía y fisiología occidentales. En la primera mitad del siglo XX, Tokuhiro Namikoshi sistematizó una forma de terapia shiatsu sobre la base de la anatomía y la fisiología oriental. Uno de sus principios fundamentales consiste en masajear todo el cuerpo, pero no solo la zona afectada por una dolencia, ya que la causa del dolor puede estar en otra zona diferente. No se trabajan, por tanto, los síntomas locales, sino que se busca una causa. Se parte de la idea de que el cuerpo es una unidad psicofísica y se concibe al ser humano como un todo físico, mental y emocional para realizar un correcto diagnóstico. En su campo de acción, bueno, basa sus beneficios en conseguir la correcta canalización de la energía vital mediante la presión en ciertos puntos claves de nuestro cuerpo. Eso ayuda en varias, pues, cosas como que vigoriza la piel, mejora la circulación de los fluidos vitales, favorece la elasticidad muscular, corrige deformidades del esqueleto, mejora la armonía del sistema nervioso y regula las funciones de las glándulas endócrinas. En su método de aplicación, una sesión puede durar alrededor de 30 a 90 minutos y la primera sesión debe incluir una valoración completa para identificar las dolencias del paciente y recomendar tanto la frecuencia como la cantidad de sesiones. La sesión se desarrolla sobre una cama o colchoneta, el paciente estará vestido, eso sí se recomienda que sean con prendas cómodas. La temperatura de la habitación deberá ser agradable y en algunos casos la sesión puede ir acompañada de aromaterapias, según lo considere el terapeuta. Las ventajas y desventajas que puede presentar. Esta puede ayudar a aliviar el estreñimiento cuando se aplica en el área abdominal. Relaja a casi todas las personas que lo reciben y puede ayudar a dormir a una persona. Alivia la tensión y los espasmos de los músculos, puede presentar alivio en los síntomas premenstruales, migrañas, etc. Y de las desventajas, pues no se puede decir que el shiatsu tenga en sí desventajas en función de que puede hacernos daño, pero sí es recomendable que no se practique en personas con ciertas condiciones como postcirugía, personas con osteoporosis, inmediatamente después de la radiación o la quimioterapia y en personas con tumores, hernias o fracturas. En cuanto a la evidencia científica, pues múltiples estudios y análisis sistemáticos han concluido que no existe evidencia científica que respalde Bueno, una disculpa, no existe evidencia científica que respalde la afirmación de que el shiatsu contenga pues beneficios médicos. Gracias. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más sobre lo que es el yoga. El término yoga es derivado de la palabra yum, que significa unión. Está descrito como un estilo natural de vivir saludable y feliz. El yoga intenta llevar a las personas a darse cuenta de los alcances del potencial propio. Al yoga también se lo describe como una disciplina completa para cuidar del cuerpo, la mente y el espíritu, manteniendo así una armonía entre ellos. En este estado de armonía se experimenta la unidad dentro de uno mismo y se siente la unidad con todo lo que es la creación. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la historia y el origen. Según investigadores, las primeras formas del yoga habrían tenido lugar entre el año 10.000 y 5.000 a.C. Este planteamiento está basado en la posición de las estatuas halladas en los antiguos emplazamientos. Algunos de estos datos llevaron a pensar a los investigadores que la civilización en la que se originó el yoga era pacífica, solidaria y comunitaria. En la alta antigüedad existió una cultura que practicaba el brahmanismo, un sistema ritual que implicaba la realización de duros ejercicios. Mucho tiempo después, alrededor del siglo IV a.C.,
se redactaron lo que son los Yoga Sutras. Y a partir del siglo II después de Cristo, la práctica del yoga empezó a esparcirse por otras zonas del mundo. En gran parte esto sucedió gracias a los árabes, a los griegos, a los persas y a Marco Polo. Debido a los intercambios culturales y comerciales que se dieron a partir del siglo XVI, se descubrieron nuevas prácticas como lo es el yoga. En la imagen que tenemos a nuestra izquierda podemos ver el brahmanismo. En la imagen del medio podemos ver lo que es el Yoga Sutra y en la imagen de la derecha podemos ver lo que ahora conocemos como el yoga. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las bases y principios y cómo se aplican estas en el campo. Tenemos la relajación. Esta ha ideado técnicas de gran alcance a nivel de la relajación, las cuales enseñan a conservar la energía y dejar ir todos los que le preocupen, temen o deseen. Tenemos también el ejercicio. El ejercicio debe ser un ejercicio agradable, pero que al mismo tiempo sea beneficioso para nuestro cuerpo, ya que nos va a ayudar a mejorar la circulación sanguínea y energética, incrementando así los beneficios saludables. Tenemos también la respiración. La respiración, ante todo, debe ser un acto consciente en el yoga, ya que la respiración debe ser profunda, lenta y rítmica. Y así nos va a ayudar a aumentar lo que es la vitalidad y la calidad mental. Las diferentes técnicas de respiración que nos aporta el yoga también nos van a enseñar cómo recargar nuestro cuerpo de energía. También tenemos la dieta. Esta es una alimentación ideal y debe ser basada pues, en alimentos naturales. No se trata de restringirse, sino de comer saludable. Con respecto a lo que es el pensamiento, pues este va a ser un paso previo, pero muy necesario para llegar a la etapa de la meditación. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las evidencias científicas. La ciencia ha encontrado evidencias de que el yoga mejora muchas de las mismas estructuras y funciones cerebrales que se benefician del ejercicio aeróbico. Un ejemplo de esto son los trastornos del sueño. El yoga ha sido estudiado por sus posibles efectos sobre el insomnio y al mismo tiempo sobre otros trastornos del sueño. Un pequeño estudio que fue llevado por Afonso comparó los efectos de las prácticas del yoga y del tratamiento convencional del insomnio en 44 mujeres posmenopáusicas en Brasil, encontrando como resultado de que las personas que practicaban yoga tenían niveles significativamente menores de insomnio. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los métodos de aplicación. Estos, pues como podemos ver, aquí tenemos el ejercicio de meditación, las posturas físicas y los ejercicios de respiración. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver algunos beneficios de lo que es el yoga. El yoga pues nos trae paz mental, nos ayuda a relajarnos, nos ayuda con la flexibilidad, nos ayuda a mejorar el insomnio, como pudimos ver en lo que eran las evidencias, nos ayuda con el sistema inmune, a equilibrar nuestro peso, a oxigenar el oxígeno, entre otros beneficios. Como hay beneficios o ventajas, pues también hay desventajas. Y una de las desventajas del yoga es que tiende un alto riesgo de lesiones, ya que algunas posiciones no suelen ser tan sencillas, y es por esto que los principiantes deberían comenzar con posiciones para principiantes, posiciones sencillas. Gracias. Bueno, continuando con la... Esta terapia
No se le oye. ¿Ahí? ¿Se me escucha? No se le oye, por favor, ajuste el audio. Ahí. Adelante y sube un poquito la voz, por favor. Ya. A ver. Bueno. No, no se le oye, no se le oye. Prendido el micrófono y el alto el volumen. No se le oye, señorita. Ahora. Un poco mejor. A ver. Ya, doctora, tiene que poner la cámara para poder... No le oigo. Tiene que mejorar el audio, si no, no puedes poner. Probé en la mañana y sí se escuchaba. Ya. Pero tal vez era el internet. No sé qué dice, no le oigo. Bueno, vamos a seguir porque no podemos demorarnos. Usted tendrá que exponer en otro momento. O si no, que exponga... ya creo que ya no hay nadie más en el grupo, ¿verdad? Usted es la última del grupo. Entonces el próximo día expone arreglando su audio. Ok, bueno, este grupo solo han expuesto 2 personas y retomaremos el próximo día para que expongan el resto. Vamos a pasar al siguiente grupo, por favor. Ya comparto pantalla, doctora. ¿Ya están observando? Todavía no. Ya. Buenos días, doctora, compañeros. Nosotros conformamos el grupo 6 y nuestro tema es Medicina Tradicional Ecuatoriana, Hombres y Mujeres de Sabiduría. Los integrantes del grupo es Isuría García, María Eduarda, Corrala Sánchez, Alan Josué, Vaca Pionce, Kevin Mateo, Verde Soto Coronel, Jimena Danixon y quienes hablan, Ángel Equidal. La medicina tradicional. Para abarcarnos a esto debemos conocer un poco de su historia aquí en el Ecuador. Esta medicina viene con raíces históricas que se remontan 10.000 años en el tiempo. Esta medicina pervive en zonas rurales y urbanos marginales porque por razones ya sean étnicas, por razones económicas y un dato por una razón muy importante como es la desconfianza que existía entre la relación médico-paciente. Bueno, desde que comenzó ha venido luchando constantemente para que sean respetados sus conocimientos milenarios. Satisfacía las necesidades y las condiciones de los pueblos, porque les brindaba bienestar desde a sus antepasados. Y bueno, ellos veían a la salud como un estado de equilibrio entre lo que es el medio ambiente, entre los espíritus o las fuerzas naturales.
porque invocándolos a ellos, se podían curar. Cuando se alteraba, había un desequilibrio y ahí es cuando se presentaban las enfermedades. Las formas de aprender medicina desde que comenzó, existen 4 formas, que se las detallaré una por una. Primero son los nacidos con el don. Esto quiere decir que cuando son niños o niñas, ellos nacen ya sabiendo todo, o sea, ya tienen conocimiento sobre los misterios de esta medicina y pueden brindar bienestar y salud corporal y espiritual. Esto es un don que se los regala la madre naturaleza. Como segunda forma, tenemos la herencia ancestral. Esto quiere decir que viene de padres a hijos, o sea, de generación en generación, pero ¿cómo se va a transmitir? Se transmite de manera oral y los llevan también a los rituales para que ellos puedan practicar y puedan ejercer como médicos. Como tercero tenemos el llamado de la madre naturaleza. Esto significa que cuando una persona tiene un tipo accidente o un previo accidente, por ejemplo, en ese tiempo a la mayoría de personas casi los mata un rayo. Entonces ellos dicen que eso es una señal para que ellos se adentren un poco a la medicina y a lo espiritual. Entonces es ahí cuando deciden conocer más sobre esta rama y poder practicarla, porque pasan experiencias de vida o muerte. Y como última forma, tenemos el aprendizaje por vocación. Significa que la persona quiere, le gusta aprender lo espiritual, poder dar bienestar, o sea, se inclina hacia eso. Y obviamente, como es un gusto propio, ellos deben buscar la forma para poder aprender. ¿Y dónde la buscan? Lo buscan con las guías más sabias. Son guiados por las personas más sabias de la comunidad de ellos. Bueno, las características de hombres y mujeres sabias. Tenemos que entre las características más principales, que estas personas deben ser mayor de 18 años para poder ejercer esta medicina. ¿Se acuerdan que les había dicho que los niños que nacían con este don, ellos podían curar, pero sin embargo no podían ejercer como médicos hasta ser mayores de edad y poder tener uso de sus conocimientos adquiridos? Bueno, cada sabio se lo reconoce porque respeta y cumple la palabra que da, o sea, lo que dice lo hace, lo que promete lo cumple. Bueno, y además tienen una coherencia entre su accionar y su vida personal. Esto quiere decir que ellos, antes de hacer algo, deben pensar de cómo va a afectar a la familia, cómo va a afectar al pueblo o su reputación. Y bueno, ellos no van a utilizar medicina o terapias de otros sistemas, tales como la alopática y la alternativa, ya que le estarían fallando a su cultura y a su medicina. Bueno, ellos constan con el reconocimiento y la identificación, porque una persona que se va a hacer atender debe estar seguro y ese médico tiene que presentarle que está apto para poder brindarles el servicio. Y además, algo muy particular de ellos, que para poder ser sabios, ellos son encargados de cuidar un sitio sagrado, natural de la comunidad. Bueno, agentes de medicina tradicional. Un agente de medicina tradicional es una persona con un don especial en general. Este don es adquirido de generación en generación. Para estos médicos, las enseñanzas de sus padres, de sus abuelos o de gente antigua es de suma importancia, ya que ellos tienen un gran conocimiento al respecto y son sabios con estas prácticas. El médico tradicional tiene la facilidad de percibir la energía de otra persona y a través de esto determinar si existe algún tipo de enfermedad, ya que estos médicos se encuentran preparados espiritualmente para detectar cualquier tipo de mal. Los agentes de medicina tradicional se clasifican en chamanes, curanderos, sobadores y las parteras o comadronas. En esta ocasión les voy a hablar sobre chamanes y curanderos.
La siguiente diapositiva. Bueno, el chamán, médico tradicional mayor o médico ancestral mayor, es el que brinda la sanación por medio de rituales y normas que se han aprendido de generación en generación. Cabe recalcar que el chamán está dentro de lo que es prácticas médicas tradicionales, siendo uno de los agentes curativos más importantes y reconocidos por sus prácticas ancestrales efectivas mediante rituales que neutralizan la influencia maligna del cuerpo y del espíritu. Algunas de las funciones principales de un chamán son ayudar al individuo a conectarse realmente con la Pachamama, también a encontrarse con uno mismo, a entender este universo y a partir de ese poder entender todo de una manera más clara. Todo esto se logra mediante ceremonias donde mediante cantos, danzas, bebidas y demás se logra entender este viaje del saber. Los chamanes consideran que las enfermedades, las malas energías y los males que aquejan a las personas tienen relación con la Pachamama. También son considerados únicos agentes que realizan distintos tipos de rituales, como son los temezcales, la búsqueda de visión, los 4 tabacos, la interpretación de sueños limpios de sueños de diferentes tipos, etc. Y también son los más aptos al momento de la utilización de plantas de gran poder como las alucinógenas, que las usan muy frecuente en sus ceremonias. El curandero. Bueno, el curandero, o también llamado sanador, es la persona que tiene grandes conocimientos acerca de las plantas medicinales y de su uso, además de reconocer síntomas e identificar las enfermedades de campo. Todo esto lo logra mediante rituales que neutralizan la influencia maligna del cuerpo y del espíritu, curando sus afecciones. Entre las características de un curandero está que alivia las enfermedades físicas y mentales que aquejan a la persona. La OMS indica que los curanderos tradicionales pueden con frecuencia sanar los sufrimientos de distintos tipos. Dentro del Ecuador existen curanderos que realizan varias actividades, como la limpia de varios tipos, los masajes, los llamados sobadas, y suelen también realizar el trabajo de las parteras. Esto quiere decir que el título curandero no se puede solamente enmarcar a un agente médico tradicional que realiza limpias o sana enfermedades, también que abarca mucho más, ya que el curandero tiene el don de ayudar en distintos males que presentan las personas. Siguiente diapositiva. Bueno, como ceremonias contamos con 2, que es la chacana y el ícaro. La chacana, en la mayoría de las ceremonias de sanación en donde participan tanto chamanes como curanderos, se prepara una chacana, nombre quechua, que en español significa 4 escaleras o cruz andina. En estas se plasman los 4 elementos de la Pachamama, que son muy importantes al momento de la sanación, que son la tierra, que representa la materia, el aire, el espíritu, el fuego, la energía y el agua, la conciencia. Cada chamán o curandero debe ser guardián de un elemento. Al momento de la ceremonia, cada uno hace un agradecimiento y da por abierto la puerta de su elemento a cargo, para de esta manera proceder a hacer sus respectivas curaciones. La chacana o cruz se arma de distintas maneras. Consta de 12 puntas, la cruz generalmente es cuadrada y se utilizan varios elementos como semillas, frutas, flores, piedras, etc. Además, se coloca cada elemento de acuerdo con los puntos de ubicación. Al norte el agua, al sur el fuego, al este la tierra y al oeste el aire. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último tenemos los ícaros. Ícaros o cantos chamánicos son los rituales de danza, música y los cantos en donde todos pueden participar. Los cantos y las danzas conectan a las personas que participan del ritual.
ya que para el chamán los cantos cargan su poder. En la mayoría de sanaciones, por medio de curanderos y chamanes, realizan estos ícaros como un implemento más de trabajo. Cada curandero o chamán tiene distintos tipos de ícaros, ya que las letras de sus cantos pueden ir de acuerdo con sus experiencias vividas o como agradecimiento a lo que se le ha brindado a la Madre Tierra. Gracias. Con respecto a las limpias ancestrales, ¿qué es la limpia? La comúnmente llamada limpia es el proceso de purificación del ser humano que se utiliza en épocas ancestrales y en la mayoría de rituales de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Siguiente diapositiva. La limpia con hierba. El yasha es la persona que se va a encargar de la sanación, es la persona que representa a nuestros antepasados, la persona que ha adquirido estos conocimientos curativos. Este yasha consigue hierbas específicas que las une a manera de racimo y con ellas empieza a sacudir las malas energías del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, y luego se lo rocía con puro. Las variedades de plantas que generalmente se utilizan son Santa María, ruda, eucalipto, marco, chilca y otras plantas medicinales son puestas en este ritual porque tienen propiedades curativas. La limpia con huevo. Según la tradición que ha sido heredada de generación en generación, se pasa el huevo para eliminar el mal de ojo. Además, se cree que puede aliviar otros males, como lo son los dolores de cabeza y malestar general. Incluso se lo usa como herramienta para combatir la depresión. Y esta limpia con huevo se usa en la actualidad, cuando creemos que tenemos dolores de cabeza, normalmente acudimos a pasarnos un huevo, reventamos el huevo en un vaso y se ven las velas de que si tenemos malas energías. Siguiente diapositiva. La limpia con cuy. Se trata de una sabiduría de origen ancestral, se aplica para que las energías negativas incrustadas en el cuerpo de la persona se equilibren, el cuy absorba la parte maligna afectada y permita detectar alguna dolencia. Esto lo explicó José Sánchez, que es tecnólogo en medicina. Gracias. Ok, ¿me escuchan? Ahí está. Las ventajas de las terapias ancestrales o terapias naturales o tradicionales. Vamos a encontrar algunas, ¿no? Comenzando de que son menos agresivas para el cuerpo, ya que estas suelen carecer o tener mínimos efectos secundarios. Como otro punto, también tenemos que promueven el bienestar general, ya que no se centran en solo síntomas, sino que muchos de estos tratamientos también te pueden ayudar con tus emociones, como la limpia con huevo, también como lo acaba de explicar mi compañero. No tienen efectos a largo plazo, ya que a diferencia de muchas medicinas que te pueden dejar sustancias en el cuerpo, que te pueden dañar a alguno de tus órganos. Son más económicos, porque no vas a pagar ni el laboratorio ni una patente, que esto es extremadamente caro dependiendo. Son holísticos, no específicos. Holístico significa que lo ven a algo como un todo. En este caso sería al cuerpo que lo ven como un todo y se interesan porque todo esté bien, no solamente una parte. No son agresivos al cuerpo, ya que al ser naturales, claro, excepto algunas excepciones, son fáciles de asimilar y eliminar. Son preventivos, ya que puedes recibir un tratamiento antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de las desventajas, podemos encontrar que no lo someten a los mismos controles de calidad, ya que esto es muy posible que no cumplan con lo que prometen. Hay una menor supervisión, ya que también nos vamos a ver expuestos a fuentes no sanitarias o áreas contaminadas. Son más lentos, ya que la mayoría de los tratamientos se concentran en el origen de un problema, no en los síntomas, por lo que los síntomas pueden llegar a desaparecer, pueden llegar a tardar en desaparecer. Las dosis están poco controladas. Esto se debe por la falta de consenso que tienen algunos terapeutas, ¿no? Son holísticos, no específicos. Esto, como me olvidé de decirles, esto puede ser una ventaja como una desventaja, ya que son menos eficaces para aliviar un problema agudo.
Suelen tener problemas para tratar emergencias, ya que en casos de crisis su espectro es muy limitado. Gracias. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que son las enfermedades del campo. Se dice que la medicina ancestral cura las enfermedades conocidas como etnoculturales. Algunas de ellas son el mal de ojo, el susto, el mal aire, entre otras. Por otra parte, pese a los avances en la medicina moderna, hay muchas enfermedades para las que la ciencia no encuentra una respuesta todavía. Varias personas acuden a tratamientos alternativos, ya sea porque los médicos no tienen un diagnóstico para los síntomas que padecen o porque simplemente confían más en lo que es la medicina tradicional. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que es el susto, también llamado espanto. Esta es considerada una enfermedad atribuida a un suceso que asusta y hace que el alma abandone el cuerpo, dando como resultado la infelicidad y la enfermedad, además de traer dificultades para desempeñar papeles sociales que son clave en la vida de los seres humanos. Entre sus causas tenemos que el susto suele ocurrir a raíz de un evento repentino, como un fuerte estruendo, la caída de un rayo cerca, recibir una noticia desagradable, verse amenazado a grado extremo de muerte, incluso causas llamadas sobrenaturales como declarar haber visto algún espectro. Por otro lado, el espanto se caracteriza por los siguientes síntomas, los cuales no siempre, no necesariamente se presentan todos juntos. Estos pueden ser las diarreas sin un motivo aparente, el vómito, la falta de ganas de comer, fiebre, escalofríos, llanto inconsolable e insomnio. Dentro de lo que es su diagnóstico, el curandero lo reconoce a través de los signos de la intensidad que éste adquiere respecto al tiempo de incubación y de la capacidad que tiene de desplazarse de cuerpo a cuerpo. Un gran susto desencadena lo que es la liberación de sustancias de estrés a la sangre, por lo cual esto podría relacionarse con lo que se denomina miocardiopatía de estrés. Por otra parte, con respecto a su tratamiento, existe la creencia de que el remedio más común es hacer una limpia, como pueden observar en la imagen de la derecha. Esta se la realiza la persona afectada con huevo, cal, monedas de plata o hierbas. Y también se suele llevar a cabo un barrido, que es pasar un ramo a lo largo de la persona, ya sea con albahaca, ciruelillo, ruda o alguna otra planta que el curandero elija. Siguiente diapositiva. Tenemos como siguiente punto lo que es el mal de ojo. Este se lo denomina cuando una persona tiene la capacidad de producir mal a otra persona solamente con mirarla. Con respecto a sus causas, se dice que el daño es causado por la mirada. Tras este perjudicial influjo se halla la envidia, la cual en su mayoría suelen causarlo las mujeres, y se dice que principalmente los causan las mujeres que se hallan en periodo menstrual. Dentro de lo que son sus síntomas, existen diferentes síntomas, tanto en niños como en adultos. Los síntomas van variando. En los niños, por ejemplo, hay 3 síntomas muy definidos, los cuales son el llanto continuo, sin haber alguna causa aparente, la falta de apetito y el insomnio. Mientras que los síntomas en personas adultas pueden ser el insomnio, la depresión, vómitos, váguidos, pesadillas, sobresaltos durante el sueño, pesadez, entre otros síntomas. Y bueno, con respecto a su diagnóstico, se puede afirmar que el ahogamiento afecta principalmente a las personas más débiles o vulnerables de la sociedad. Si los nombramos por orden, pueden ser los lactantes, niños y niñas pequeñas, de corta edad, muchachas jóvenes y mujeres ancianas, aunque también lo pueden sufrir el resto de la población, como hombres y mujeres. En lo que es su tratamiento, cuando se ha detectado un mal de ojo, lo primero que hay que hacer es limpiar el mismo y después proteger a la persona para que no lo ojen de nuevo. En estos casos se lleva a cabo un ritual de unos 3 días, y en caso de que esto no sea suficiente, se hará de 5 días y así sucesivamente hasta los 12 días que se cumple el ciclo. Siguiente diapositiva.
Tenemos ahora lo que es el mal aire, el cual se dice que es una pérdida del hálito que se cree que es provocado por espíritus malignos. Entre sus causas tenemos que este se contrae cuando las personas caminan por lugares pesados, donde hay maldad, donde se puede estar en contacto con algún difunto al pasar por un lugar donde ha sido asesinada una persona. Entre sus principales síntomas se encuentran el dolor fuerte de espalda, las punzadas y el dolor de cintura. También está lo que son los escalofríos y fiebre, desgano general, pérdida de aliento y dificultad para caminar. Con respecto a su diagnóstico, este es confirmado como positivo a partir de 2 procedimientos, los cuales se los voy a nombrar a continuación. El primer procedimiento es cuando el terapeuta palpa a la persona con el dedo pulgar en los distintos sitios de pulso del brazo. Si nota un brinco fuerte y anormal, significa que existe un mal aire. El otro procedimiento es la limpia con huevo, donde el terapeuta pasa el huevo por el cuerpo del paciente por unos 5 minutos aproximadamente. Después de haber realizado ese procedimiento, vacía el huevo en un vaso con agua, y si en la clara aparecen unas formaciones opacas, eso quiere decir que la persona tiene un mal de aire o un aire malo. Dentro de lo que es su tratamiento, esta por ser una enfermedad de intrusión, es necesario realizar limpias. Estas suelen tratarse por medio de hierbas directamente barridas en la persona, pero también que purifiquen el ambiente como la ahumada o la soplada. Siguiente diapositiva. Tenemos ahora lo que es el colerín. Esta es una enfermedad aguda, epidémica y contagiosa, cuyas manifestaciones radican en el intestino delgado y dice que se presenta de manera brusca, casi brutal. Se ha invocado como causas generadoras de colerín los alimentos de mala calidad, conservas en latas y verduras crudas, por ejemplo el queso, la leche y otros más. Por otro lado, los síntomas de la infección por colerín pueden ser la diarrea, náuseas y vómitos y la deshidratación. Con respecto a su tratamiento, uno de los procedimientos más activos que sin duda alguna ayudan a mejorar estos síntomas, o sea, a acabar con estos síntomas, es la inyección repetida de suero fisiológico, ya sea intramuscular o intravenosa, porque indudablemente la pérdida del agua por los vómitos y las evacuaciones arrastran consecuentemente a la muerte en poco tiempo. Mi siguiente diapositiva. Ya para finalizar, tenemos lo que es el empacho. Se dice que es el malestar que se siente cuando las digestiones son lentas o pesadas. Las causas más comunes son comer alimentos grasos, frituras, carnes, sin un ritmo normal, ya sea demasiado rápido o lento. También se dice que tomar café o beber alcohol, entre otros. Los principales síntomas del empacho son el dolor de estómago, el dolor de cabeza, malestar general, flatulencias, y también se puede mencionar lo que son los vómitos y náuseas. El diagnóstico se suele construir a partir del antecedente de una excesiva comilona, la ingestión de sustancias no digeribles y la presencia de los siguientes signos y síntomas, los cuales son las náuseas, los vómitos, las diarreas, fiebres, vientre abultado y gases. Y bueno, lo que es su tratamiento para aliviar los dolores provocados por el empacho, se realiza lo que es la preparación de una infusión digestiva de anís con manzanilla para después de las comidas principales, tomar jengibre en cápsulas para el empacho, tomar 3 tazas de infusión de hierba de lucera y también tomar 20 gotas de extracto de alcachofa en un vaso de agua 3 veces al día, lo cual va a ayudar a depurar las toxinas. Muchas gracias. Bueno, gracias al grupo y por favor el siguiente grupo. Sogadores y partera. ¿Sí se observa? Sí, siga adelante.
Listo, buenos días profesora, buenos días compañeros. Nuestro tema es la salud como derecho colectivo, sobadores y parteras. Yo voy a dar una pequeña introducción sobre lo que sería la salud como un derecho colectivo. Vale. Si bien sabemos la salud es un derecho humano individual, también es un colectivo, ya que es un bien de interés público, producto y proceso de la sociedad civil, dinámico e integral, en el que intervienen las relaciones equitativas, sustentables con el entorno ecológico, social, cultural y productivo y tecnológico. También tenemos que es una finalidad social del Estado en condiciones de gobernabilidad y un componente de orden público, necesario para la convivencia y la paz mundial. Yendo más para lo que sería nuestra Constitución, sobre lo que habla sobre el derecho a la salud, tenemos que son clave los artículos 358 al 166, ya que en la Constitución de nuestra República se habla sobre la salud, proclamando el derecho a la protección de esta, y se establecen derechos y deberes de todos los ciudadanos al respecto. O sea que hoy lo que se exige a los poderes públicos y privados es que presenten un mejor servicio en esta materia, en atención fundamentalmente al respecto de la dignidad del ser humano, que como he manifestado en las líneas anteriores, es la principal característica del Estado constitucional de derechos y justicia. También tenemos y debemos recordar el artículo 32, que habla sobre este mismo derecho y manifiesta lo siguiente. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya relación se vincula al ejercicio de otros derechos, y entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, seguridad social, ambientes sanos y otras que sustenten el buen vivir. Yo sigo con una pequeña introducción para lo que sería la salud como el derecho colectivo. A continuación vienen mis compañeras ya a hablar sobre las sobaderas y las parteras. Gracias. Ya. Buenos días, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre los sobadores. En los sobadores tenemos los siguientes temas, que son origen de su poder, funciones de los sobadores, terapias, masajes, baños de cajón, ejemplos y testimonios de los sobadores en el país. Siguiente diapositiva. Origen de su poder. En el Ecuador existen 190 agentes médicos tradicionales y todos proceden de la ciudad, de la provincia de la Sierra. Los sobadores provienen desde el tiempo prehispánico, en donde aquellos tiempos se relacionaban con experiencias ancestrales e incluso visiones o revelaciones. Esta era como una forma, ellos lo tomaban como una ideología espiritual o mística. Ellos consideraban que la salud como energía que dependía del equilibrio de la fuerza y de la fuerza espiritual y la naturaleza, ya que ellos decían que era indispensable para curar a las personas era fijarse en lo espiritual y en la naturaleza. Otra de las teorías que tenemos es que los sobadores surgían de la época aborígenes, es decir, que ellos estaban en esos tiempos cuando habían guerras. Muchos de los soldados presentaban heridas o fracturas, entonces ellos estaban especializados en la medicina tradicional y curaban a estas personas. Ya, esta es la otra diapositiva. Ya, sus funciones, como dije anteriormente, los sobadores son unas personas expertas en cuestiones de fracturas y luxaciones. Es decir, que la mayoría, ellos curan este tipo de problemas, pero no solo eso, actualmente y en el pasado, los sobadores no solo curaban ese tipo de problemas, sino también curaban el mal del ojo o el susto. Ellos, como dije anteriormente, son encargados de los masajes de levitación y también son conocidos como hueseros, pero sin embargo los significados son distintos, ya que una persona que se llama sobador es aquella que te ayuda en la rehabilitación, que te soba una zona en específica, o sea, tipo que te soba una dislocación o un esguince. En cambio, un huesero es aquella persona que te recoloca el hueso. Ya. A diferencia de otros tipos de agentes, ellos no realizan actividades rituales o ceremonias debido a que su especialidad es hacer masajes en la zona. Ellos no llevan un ritual antes de poder
hacer un masaje. No son como las parteras que ellos sí llevan como una ceremonia durante el embarazo o en otras no. En el Ecuador aún existe la costumbre de que muchas personas, para evitar no gastar en un profesional, por así decirlo, ellos acuden a un sobador. Y suelen, esto por lo cual, como dije anteriormente, suelen curar el susto y lo que es el mal del ojo. El susto lo curan por medio de aguardiente, por ramos o por medio de limpias, y el mal del ojo por medio de un huevo. Ya. Los sobadores son aquellas personas que transmiten de generación a generación su enseñanza. Por lo tanto, los padres e hijos denominan esto como un legado familiar. Ahora les voy a explicar la función de un sobador, cómo más o menos ellos practican o realizan este tipo de actividades en los pacientes. Ellos normalmente practican lo que es la eminentemente manual, es decir, que ellos son encargados de indagan el cuerpo del paciente por medio de palpitaciones en el cuerpo, o sea, por medio de la mano. Ellos afirman que la mano es la encargada de detectar los problemas del cuerpo. Ellos tienen como lema que la mano conoce el cuerpo tanto de manera superficial como de manera interna. Ellos dicen que ellos no guían la mano, sino que las lesiones o las dislocaciones son aquellos que guían a su mano al problema. Antes les voy a explicar más o menos cómo preparan a los pacientes. Cuando una persona acude a ellos lo que hacen, le piden que mantenga la calma y que les explique el problema de su queja, dónde fue, cómo pasó la fractura o dislocación, y ellos entran en interés sobre la lesión. Ellos tienden a tomar algunos signos para poder detectar el problema. En primer lugar, tenemos que lo visualizan, es decir, que ven que si presenta un edema o molleduras, o si está deforme. Y a continuación los sobadores preparan al paciente. Primero comienzan a palpitar el cuerpo hasta llegar a la zona de la lesión, aprietan en este caso la carne o la fractura y ven qué tanto se puede quejar el paciente. Una vez ya hayan identificado la zona, ellos se colocan en las manos un aceite. En tiempos pasados se colocaban aceites naturales, pero actualmente muchos sobadores usan cremas o pomadas para sobar aquella zona. Después de eso, ellos en los tiempos pasados colocaban el aceite, y este aceite provocaba que el paciente sintiera esa zona la sintiera caliente. Entonces ahí comenzaban a realizar suaves masajes hasta sentir como que después ponían un vendaje y después ya sentían como más alivio. Eso decían los pacientes. Siguiente diapositiva. Ya, y tenemos las terapias. Las terapias actualmente son técnicas de diagnósticos y terapéuticas. Esto es lo que algunas personas acuden a ello para ver qué tan grave puede ser una dislocación. Por lo tanto, ellos realizan sobadas, masajes y las friagas. Y también, como dije anteriormente, los fines de diagnóstico es emparejar el hueso o acomodar el hueso, o incluso solo bajar la hinchazón de una dislocación. Gracias. Entre las funciones de los masajes, de los sobadores, también podemos encontrar los masajes, que es una acción que consiste en presionar, frotar o golpear rítmicamente y con una intensidad adecuada las zonas del cuerpo, principalmente las masas musculares y con fines terapéuticos o para curar alguna afección del paciente. Esto se realiza con la utilización de aceites y con plantas medicinales. Es posible curar el empacho, el susto, como dijo mi compañera, y también tronar las anginas. De acuerdo con las técnicas de sobado en la medicina tradicional indígena, para tronar las anginas se ponen aceites en las palmas de las manos. Se toma cualquiera de los brazos y se masajea para localizar una bolita que va a ser la angina, que tendrá que masajearse hasta que desaparezca. Y lo mismo se hace con el otro brazo,
para poder curar estas anginas. Ahora, para curar el empacho se masajea el abdomen de arriba hacia abajo y también se hacen pequeños semicírculos. Esto es semejante a una media luna y se trata de juntar el pulso de la persona con el centro del ombligo, ya que ese latido disperso es el causante de la molestia. Luego de este procedimiento se pide a la persona que esté boca abajo para poder masajear la espalda de arriba hacia abajo y después hacia los lados, además de correr con un dedo a lo largo de la columna vertebral. Ahora, los baños de cajón. Esto se trata de una tradición ancestral que se lleva a cabo con terapias en base de agua, cocinada ya sea con flores, con hierbas y demás productos de la naturaleza. Esta terapia tiene poderes curativos, según se indica, elimina las toxinas de la sangre, limpia las impurezas de la piel, ayuda a la correcta circulación sanguínea, en el sistema nervioso también, y alivia el estrés. Estos baños de cajón consisten en introducirse en una caja grande de madera, así como se ve en la imagen, y sacar la cabeza por un orificio para poder respirar. Para un buen tratamiento, el cuerpo debe estar totalmente encerrado y así se va a aprovechar el vapor. Estos elementos invaden todo el cajón a temperaturas muy altas, con lo cual se empieza a sudar y de tal manera se van a eliminar las toxinas, permitiendo purificar el organismo. Luego de este proceso, que dura alrededor de unos 5 minutos, la persona se somete a chorros de agua fría fuera del cajón, dependiendo del estado en el que se encuentre el paciente. Ahora vamos con unos ejemplos de sobadores. Son unas personas dedicadas a esto. Tenemos a Alberto Montero Mora, de 67 años, quien reside en la ciudad de Quito. Tiene 36 años en este oficio y sus clientes le dicen cariñosamente el profesor. Otro es José Genaro Intriago Párraga, de 68 años, quien lleva 47 años como sobador en la ciudad de Guayaquil. Y finalmente, Leonidas Tenorio, que tiene 73 años, nacido en Salcedo, Cotopaxi, y ha dedicado 40 años de su vida como sobador. A continuación vamos a hablar un poco sobre estos testimonios de los sobadores. Tenemos a Pablo Borja, es el que más tiempo lleva realizando los masajes, y cuenta que la técnica que aprendió en Esmeraldas cuando tenía 20 años, ahora a los 71 años se considera un experto para curar los dolores musculares. De acuerdo con su testimonio, nos menciona que se da cuenta rápido del motivo de los dolores y para curarlos se demora aproximadamente 20 minutos, dependiendo de la fractura. Y hace énfasis en que no se puede sobar por sobar, hay que hacerlo correctamente. Ahora tenemos el caso de Leonidas Tenorio, que es oriundo de Salcedo, Cotopaxi, tiene 73 años, 40 de los cuales ha dedicado a sobar músculos afectados, siendo uno de los pocos que residen en Ambato. De acuerdo con su testimonio, menciona que trabaja en un consultorio al aire libre, en 2 sillas largas que le sirven de camilla, donde coloca a los clientes. Y con una pomada hecha con hierbas de la selva, da masajes para tratar torceduras en las manos, pies e incluso dolores de la columna. Y finalmente vamos con Nelson Jacome, nacido en Quito y conocido sobador que desde hace 40 años cura las dolencias, no solo de los quiteños, sino también de muchos ecuatorianos que llegan de Ambato, de Ibarra, de Guayaquil y de Riobamba. De acuerdo a su testimonio, él aprendió el oficio de su padre
y su padre lo aprendió de su antecesor. Su hijo también conoce las técnicas de curación y ellos hacen el trabajo puertas adentro, a diferencia de otras personas que se encuentran en las calles o van a los domicilios. Ya son 4 generaciones de manos milagrosas, que es como los califican los clientes a esta familia. Cabe recalcar algo adicionalmente, es que según un experto del Consejo General de Colegios de Fisioterapia de España, en el año 2020, advirtió que estas sesiones de los sobadores no son correctas en todos los casos de afecciones de las personas, ya que existen riesgos tales como el contagio de enfermedades cutáneas por contacto ante la falta de higiene. También se pueden agravar las lesiones articulares, sobre todo las de nivel vertebral, son mucho más delicadas. Por movilizaciones extemporáneas, puede dar lugar a la aparición de algunos síntomas dolorosos. Y también hay fracturas u otros males musculoesqueléticos causados por los sobadores. En el caso de alguna persona con patologías reumatológicas, estos masajes son peligrosos, ya que sus huesos, músculos y articulaciones, por la misma enfermedad, son mucho más sensibles. Y también, por otro lado, en casi toda Latinoamérica, esta tradición, esta medicina tradicional, está muy arraigada a la costumbre de los hueseros y los sobadores, a quienes acuden personas generalmente con marginalidad o extrema pobreza, o también por sus creencias. Usualmente también puede ser porque en las comunidades en donde vive no existe un sistema de salud de atención primaria. Gracias. Las parteras. Las parteras es una persona que asiste a la madre durante el parto y que ha adquirido sus conocimientos iniciales de partería por sí misma o por aprendizaje con otras parteras tradicionales. Siguiente diapositiva. El origen del poder de las parteras. Las parteras, estas son poseedoras de un rico acervo cultural para la atención del embarazo, parto y posparto de la madre y el recién nacido. Sus poderes provienen del cuidado, tratamiento y uso de las plantas medicinales. Estas prácticas realizadas por estos especialistas constituyen uno de los patrimonios culturales más ricos y diversos del país. La sabiduría de las parteras requiere no solo del conocimiento de la fisiología y el tratamiento del parto, sino también el conocimiento y poder terapéutico del espíritu. Esto atribuye a las comadronas, como también se les llamaba a las parteras, reconocimiento social y autoridad sobre la vida en el proceso del nacimiento y en la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Aunque en algunas comunidades hay parteros varones, el conocimiento de la partería generalmente lo aprenden las mujeres desde muy jóvenes. Lo aprenden ya sea de parte de algún familiar cercano, padres, abuelos, tíos o vecinos, que han sido parteros o yachak. Algunas familias han tenido la tradición de atender partos y esta sabiduría se la transmiten de generación en generación. La forma de atención del parto se la aprende en la práctica, mirando y ayudando a otra partera mientras ésta atiende los partos. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Función de la partera. Las parteras cumplen un rol fundamental en la salud sexual y reproductiva en sus propias comunidades. Principalmente intervienen con sus conocimientos a lo largo del embarazo,
el parto y después el nacimiento de un bebé. Entre los procedimientos más comunes se encuentran, durante el embarazo, atender ciertas molestias atribuidas generalmente al frío, ofrecer consejos sobre los problemas del embarazo y predecir el sexo del niño, brindar remedios de plantas medicinales para la debilidad, las náuseas del embarazo y la amenaza del aborto, indicar hasta qué punto pueden tener relaciones sexuales, acomodar con sus manos al niño cuando éste se encuentra atravesado en el vientre de la madre o mantear a la parturienta con el propósito de que el bebé tenga una posición normal. Identificar señales de peligro como hinchazón, vómito permanente, hemorragias, mala alimentación de la mamá. Durante el parto, asistir a todo el proceso del parto con el desarrollo de diversos rituales en este y apoyo psicológico. Durante el posparto, realizan visitas de chequeo y atención a la madre y al recién nacido. Desarrollan prácticas como el encadenamiento, que consiste en fajar la cadera de la madre para que los huesos vuelvan a su posición normal, o el baño a la puérpera, con agua de plantas medicinales. Aconsejan y supervisan a las madres en las primeras atenciones que el bebé debe recibir. Revisan el ombligo del bebé. Proporcionan consejería práctica para el cuidado alimenticio de la madre y el bebé. Además de atender partos, también son curanderas y atienden otros problemas de salud. Curan el mal de aire, el espanto, el mal de ojo, hacen limpias a los niños, hacen diagnóstico y hacen limpias con el CUI. Muchas prácticas las hacen a partir de la medicina herbolaria. Otro de los roles importantes de las parteras tradicionales, fundamentado en la confianza que se han ganado, es la consejería familiar sobre la salud sexual y reproductiva y el fomento de los derechos de las mujeres y ciudadanos en general dentro de sus comunidades. Esto permite que sea un puente con la medicina occidental y los servicios de salud público. Son consideradas por la comunidad como líderes, orientadoras, educadoras, guías, promotoras de los saberes ancestrales, de la cultura y cosmovisión comunitaria. Siguiente. Aquí podemos ver varias imágenes justamente de lo que yo decía, que ellas usan incluso medicina herbolaria, como aquí se encuentran con plantas, y por el otro lado se encuentra como ellas al siguiente día van a ver al bebé y a la madre, incluso cuando ya haya pasado el parto, ellas cubren el posparto, el embarazo y el parto, los tres procesos, y se dice que usualmente ellas pueden tardar hasta en soltar el bebé por un año alrededor de ese tiempo. Siguiente. Rituales y prácticas terapéuticas durante el embarazo. Antes de atender un parto, la partera se encarga de barrer el lugar, prende una veladora y ora para que no tenga ningún problema durante la atención del parto. La suegra o la abuelita deben bañar al recién nacido para sentir el calor del nieto. Cuando se hacen limpias con huevo y este se rompe y si sale torcido es que tiene un mal de aire, enfermedad de filiación tradicional y el niño se cura. Si el niño tiene mal de aire, se tira el huevo para que se lo coman las hormigas. Las hierbas que se utilizan para la cura se ponen debajo del comal, que es una especie de sartén o tortera plana, para que la persona que tiene mal de ojo no se la pase a otra. Si uno tira la hierba donde caminan otras personas, la pueden pisar y pegárseles el mal humor. Antes de empezar con el proceso del parto, se tiene que pedir a Dios cuando va a nacer el niño para que no se fume la nueva vida. Se debe cobijar a la recién parturienta para que no se enfríe el estómago. La parturienta tiene cualidad caliente. Durante los 8 días posteriores al parto, la partera encomienda al papá matar un gallito, si es que el recién nacido es niño, y una pollita si es niña. Ambos animales no deben pesar más de 1 kilo.
lo hacen a manera de ofrenda para así evitar hemorragias y complicaciones en el niño. Otro ritual que se practica mucho durante el embarazo es la acomodación del niño. Siguiente diapositiva. La posición ideal que debe adoptar el bebé para un nacimiento vaginal es la cefálica. Esto es con su cabeza hacia abajo en la pelvis de la mamá. Para las 38 semanas aproximadamente, el 97% de los bebés se voltean por sí mismos. Si para la 37 y el bebé sigue sentado o atravesado, hay muchas técnicas que puedes utilizar para ayudar a voltearlo. Pero antes que todo, lo más importante es tratar de dilucidar con la obstetra o partera a través de un ultrasonido. Porque el bebé no está en la posición cefálica, ya que a veces los 42 tienen razones para acomodarse por ciertas maneras. Por ejemplo, un cordón corto o una circular demasiado apretada. Siguiente diapositiva. Para maximizar los efectos de cualquier técnica, comienza con los siguientes pasos. La madre debe beber mucha agua durante varios días, ya que esto incrementará el líquido amniótico y será más fácil para el bebé moverse y cambiar de posición dentro del útero. La madre deberá evitar las posturas reclinadas hacia atrás, como cuando se echa en el sofá para ver la tele, ya que esto favorece que el bebé adopte la posición posterior, la cual es menos favorable para un nacimiento vaginal. Se debe dar un baño de inmersión de agua caliente, ya que esto ayudará a relajar los músculos del abdomen, creando más espacio para que el bebé se mueva. También es muy útil aprender a palpar el vientre y determinar dónde está su cabecita, para así poder reconocer el momento en el que finalmente se haya volteado y no seguir intentando, porque se puede correr el riesgo de regresar al niño a la posición original. La partera puede enseñar a hacer esto. Y existen muchas otras técnicas para voltear al bebé, que también es el movimiento corporal de la mamá. Esta debe caminar o bailar por lo menos 30 minutos diarios, ya que esto ayudará a crear más espacio en la pelvis para que el bebé pueda moverse y voltearse. También existe otro que es la inclinación de la pelvis. Este es un método fácil y seguro que se puede intentar en casa desde la semana 30. Se recomienda que esta no se realice con el estómago lleno. 2 veces por día debe acostarse boca arriba en el piso con las rodillas dobladas y las plantas de los pies en el piso. Se colocan unas 3 o 4 almohadas debajo de la cadera, de manera que esta quede más elevada que la cabeza. Se debe permanecer en esa posición durante 10 minutos para relajarse. Como la cabeza y las nalgas son las partes más pesadas del cuerpo, esta técnica usa la gravedad para alejar al bebé de la pelvis, y una vez que la cabeza sube hasta el fondo uterino, le es más fácil pegar su barba al mentón y hacer una marometa para quedar cabeza abajo. Otra práctica es el sonido y luz. Siguiente diapositiva. Se coloca un auricular o bocina arriba del hueso púbico y se le coloca música relajante o la voz grabada, alentándolo a girar a un volumen no demasiado alto. También los padres, es decir, la pareja, también puede participar colocando su boca a la misma altura y hablándole durante un rato. Esto estimulará al bebé o lo alienta a moverse hacia el lugar de donde proviene el sonido. También se puede apuntar la luz de una linterna hacia donde está la cabeza del bebé e irla moviendo lentamente hacia donde se quiere que éste gire, ya que muchos bebés se interesan y siguen la luz. Otra práctica es la parada de manos.
se busca una alberca con agua caliente y se sumerge el cuerpo unos 15 minutos relajándose. Luego se va a una zona donde el agua le llegue a la barbilla y con la ayuda de alguien, ella se para de manos 5 veces seguidas, permaneciendo en esta posición el tiempo que la respiración le permita. Otras técnicas muy comunes son la sobada y manteada. Esta es una técnica realizada por las parteras tradicionales y puede usarse tanto antes del parto como durante el mismo. La partera efectúa ciertos movimientos que ayudan a la mujer a alejarse y con la ayuda de un rebozo, que es como una especie de sábana o tela, corrige la posición del bebé, a lo cual se le denomina una sobada. Y luego realiza una serie de masajes en el abdomen y la cadena, conocidos como mantear. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bien, yo les voy a hablar sobre el parto. La primera etapa del parto. Luego de observar el estado general de la parturienta, la partera le pregunta cuándo y dónde inició el dolor. Luego le toma el pulso y pregunta si el dolor es fuerte o débil, así como qué actividades realizó ese día. También le preguntan si caminó por sitios peligrosos. Pues si ese es el caso, primero es necesario realizar rituales de limpia energética o curación de mal aire. Es necesario alejar a las personas de mala espalda, chiquihuaya. A continuación, se prepara el lugar del parto, el cual debe estar aseado y abrigado. Generalmente, se coloca una estera sobre el suelo y sobre ella una cobija o manta abrigada. Además, debe estar cerca del fogón para mantener el calor de la parturienta durante todo el proceso del alumbramiento. Los materiales que utiliza la partera generalmente son una tijera, la cual es previamente hervida o esterilizada con alcohol, hilo para amarrar el cordón umbilical, guantes, toalla, cobijas y pañales o la ropa del bebé, así como una amplia selección de plantas medicinales que cumplen funciones energizantes, analgésicas, rituales y simbólicas. Las plantas más utilizadas en el norte de la región interandina son chilca, achira, hoja de higo, manzanilla, flor seca de yatén, cebolla, linaza y culantro. Algunas de estas plantas medicinales son endulzadas con panela y son mezcladas con un poco de licor para dar energía a la parturienta. Posteriormente, examinan todo el cuerpo, buscan signos de peligro, detectan la posición del bebé y si está en mala posición, frotan el vientre de la madre con un poco de manteca caliente o aceite de almendras y con suaves masajes encausan su posición o también realizan la maniobra del manteo. Bueno, en las imágenes podemos ver cómo una señora está haciendo justamente esa maniobra dentro de lo que es una embarazada. Siguiente diapositiva. Aquí también podemos ver otra imagen donde se encuentran las plantas medicinales que justamente también se usan. Y en la última imagen, no sé si alcancen a ver, pero hay algo como color plateado, que justamente son los materiales que las parteras usan durante este proceso. Cabe anotar que durante el trabajo de parto, las parteras tradicionales dan apoyo psicológico a la parturienta, pues creen que ahí es donde más se necesita el cariño de alguna persona que tiene más confianza. Ya puede ser el esposo, la mamá, o si tiene mucha confianza con la partera, también puede ser con ella. Siguiente diapositiva. La segunda etapa del parto. Para mantener abrigada a la madre, se le coloca una gorra o chalina en la cabeza, bayetas en vientre y cadera, y a veces también realizan vaporizantes. Cuando el dolor es más corto e intenso, se acercan al fogón y se abriga con cobijas a la parturienta en todo momento, pues si entra el frío en la matriz, se puede dificultar el parto. Cuando se acelera el pulso y empieza a sudar, la partera le brinda agua de plantas medicinales calientes. La partera indica a la parturienta que se coloque en la posición que se sienta más cómoda, que justamente es la que se representa en imagen. Generalmente la parturienta se coloca en cuclillas o arrodillada, rodeando con sus brazos la cintura de su esposo y reclinando su cabeza en sus rodillas.
mientras él permanece sentado en una silla, sujetándola de los hombros y hablándole al oído para darle apoyo. La partera se coloca de rodillas por detrás de la parturienta y atiende el parto desde esa posición. Recibe al bebé sosteniendo la cabeza con la mano derecha y con la mano izquierda el resto del cuerpo. Cuando nace el niño, la comadrona le limpia inmediatamente la cara, nariz, ojos y oídos con un lienzo limpio. Le revisa el paladar y lo hace arropar junto a la madre para iniciar la lactancia, mientras permanece en la misma posición esperando para expulsar la placenta. Esperan de 3 a 5 minutos hasta que salga la placenta, manteniendo al niño en la misma altura de la madre. Siguiente, por favor. Algunos procedimientos y rituales para estimular la expulsión de la placenta son el introducir una pluma de gallina en la boca de la madre para estimular el vómito y las contracciones, o dar de tomar agua de linaza, panela o huevo tibio con paico y con sal, además de realizar delicados masajes en el vientre y la espalda de la madre. Una vez expulsada la placenta, la partera amarra el cordón umbilical con hilo chillo blanco o hilo rojo de lana de borrego, según la costumbre de la comunidad, y corta el cordón midiendo de 2 a 3 dedos para mujeres y de 3 a 4 para varones. El recibimiento del niño es un procedimiento cargado de mucho simbolismo y ritualidad. Las parteras dan la bendición al niño, lo santiguan o en el sitio donde van a nacer hacen algunos rituales para protegerlo, para que la madre tierra no lo afecte. Saben qué tiene que poner en la mano del niño, por ejemplo, plata o algún otro objeto. Si le colocan plata, el recién nacido será una persona que en el futuro va a tener dinero, pero si no le ponen nada, ese niño no va a trabajar, o va a ser un niño que no va a tener un futuro mejor. También saben en qué sitio deben enterrar la placenta, que puede ser cerca del fogón o en la cumbrera de la casa. Sin embargo, hay parteras que botan la placenta lejos del sitio para que el esparcimiento del niño sea más distante. En algunas comunidades se pintan las mejillas del recién nacido con la sangre del cordón para que el niño del futuro tenga sangre en la cara. Esto quiere decir que sean honestas y con muchos principios. Asimismo, se realiza un ritual en el que se simula el cocido de la boca del niño con el propósito de evitar de que cuando sean grandes no sean habladores o chismosos. Posteriormente, la partera pregunta a la madre si tiene ardor en la vagina y solicita el permiso a la parturienta para revisar si existe algún tipo de desgarro. Si es de primer grado, se lava con aguas de plantas medicinales, generalmente manzanilla. Si es considerable, la refieren al hospital y la acompañan. Si el parto ha sido normal, generalmente la partera es invitada a comer con la familia. Además, recibe como agradecimiento o retribución algún producto agrícola, como papas, cebada, trigo, maíz, huevos, gallinas, de acuerdo a las posibilidades de la familia, de la madre o lo que tenga la voluntad de regalar. También pueden incluso recibir dinero, mientras que indica cuáles deben ser los cuidados que le deben dar a la madre y se compromete a visitar al siguiente día a la madre y al bebé. Cuando se presenta alguna complicación durante el parto, las parteras tradicionales refieren a la parturienta del hospital. Por ejemplo, cuando no se dilata la vagina, pero existen dolores. O si después del parto existe una hemorragia y que por ningún método o manera pueden detenerla. Asimismo, en la imagen se puede ver cómo preparan comida para justamente la partera. El puerperio. ¿Qué es el puerperio? Este es también conocido como cuarentena. Es el periodo que va desde el momento inmediatamente posterior al parto hasta aproximadamente los 35 o 40 días. Puede durar más también dependiendo de la madre. Luego del parto, las parteras realizan visitas de chequeo y atención a la madre y al recién nacido. En las visitas postparto existe la costumbre de bañar a la puerpera con aguas de variadas plantas medicinales, como el pumamaqui, el quiyuyura, aliso, aguacate, arrayán, matico, cerotes, chamanal, capulíes, entre otros. También se realiza la práctica del encadenamiento, que consiste en fajar la cadera de la madre
para que los huesos de la cadera vuelvan a su posición normal. En las visitas posparto también las parteras se encargan de revisar el ombligo del bebé y aconsejan y supervisan a las madres en las primeras atenciones que el bebé debe recibir. Entre esas atenciones que ellas les aconsejan a las madres se encuentran que el ombligo se mantenga seco, que no esté con mal olor, que no esté infectado, o cuidándolo para que éste no se infecte. También la mamá tiene que estar pendiente de que el niño no esté lloroso o adolorido. La costumbre de los pueblos quichuas en la Amazonía es que se tiene casi desnudo al niño, no le cubren mucho si hace calor. En cambio, cuando es lo contrario, tenemos que tenerle abrigado, porque cuando sale del vientre, sale abrigado. Y la mamá tiene que dar de lactar más seguido, tomar líquido para que pueda soltar líquido y darle el seno al bebé, y que el niño pueda lactar de una manera correcta. Como hemos podido apreciar, la atención tradicional del parto es un proceso muy complejo y es cargado de profundas significaciones simbólicas y rituales. Si bien es cierto, existen procedimientos, normas, ritos y costumbres comunes que responden a una cosmovisión andina, también existen variantes que se ajustan a las costumbres de cada comunidad, de cada familia, incluso de cada especialista, dependiendo de la zona en donde se encuentran. Siguiente. Siguiente. Ejemplos de parteras en el Ecuador. Gloria María Ruales Espinosa. Ella es una partera que tiene 89 años, quien vive y trabaja en el sector de la Villa Flora en la ciudad de Quito. Margarita Lourdes Rojano, partera de 56 años, vive y trabaja en Chilibulo, al sur de la ciudad de Quito. María Luzmila Morán, partera de 54 años, vive en la comunidad de Santa Bárbara, cerca a Cotacachi, quien también es madre de Marta Arotingo, que también es partera de 36 años, que vive también en Santa Bárbara, pero ella atiende partos en diferentes lugares del país. Bien, la primera mujer, ella es Margarita Lourdes Rojano, y la segunda es María Luzmila Morán. Siguiente. Finalmente encontramos con dos testimonios de parteras en el Ecuador. El primero es un testimonio de una partera del grupo focal Parteras en Sucumbíos, que como en su mayoría aprendió sobre su labor a partir de la práctica durante la observación y ayuda a otras parteras cuando atienden partos. Y durante el segundo testimonio, que es de una partera del grupo focal de Parteras en Chimborazo, sobre cómo realiza su labor por convicción y por dinero, reforzando de esta manera las relaciones de afecto, solidaridad y reciprocidad al interior de la comunidad. Gracias. Ahí está la... Ok, muchísimas gracias al grupo que ha expuesto. Bueno, señores, nos queda un solo grupo y también unas 3 personas que nos han expuesto hoy día, que pondrán el próximo día. Decirles que esto lo haremos el día lunes, donde también, o sea, la primera parte será esa exposición que falta y la segunda parte de la clase es la preparación del debate, que va a ser el día jueves. Básicamente, pues para el debate, y eso tienen que tenerlo ustedes previamente, y ojalá que en estos días ya me puedan mandar, hay que hacer una división de la clase en 3 partes, o sea, debe haber 3 grupos. Como ustedes son 39, pues serían grupos de 13 personas, grupos por afinidad. Entonces, por favor, yo le pido a la compañera Nayeli Zambrano pues que recoja esos 3 grupos. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, se va a tratar
3 temas de medicina tradicional alternativa complementaria, que yo ya les diré en el deber que yo les voy a poner ya seguramente mañana en la tarde, ya lo tendrán en el aula. Entonces, cada grupo pues tendrá que a su vez dividirse en 2 subgrupos. Y también tendrá que haber una persona que sería el coordinador o coordinadora de cada grupo. Y como son grupos de 13, pues cada subgrupo será de 6 personas. Entonces, esas 6 personas, una parte van a estar a favor de esa medicina alternativa y el otro subgrupo va a estar en contra o a favor de la medicina convencional. Entonces tienen que argumentar a favor o en contra, utilizando argumentos obviamente científicos y que convenzan. Todo esto se hará a través de un foro que yo les voy a explicar muy bien en el deber que subiré al aula. Pero de cualquier manera yo necesito ya tener los grupos, esos 3 grupos, ya ubicados, de tal manera para que ustedes ya vayan organizándose. Incluso si quieren pueden hacer hasta el sorteo, quién va a hacer qué, cada una de las medicinas alternativas, que todo esté pensando cuál van a hacer. Una de ellas será homeopatía, otra quizás sea la terapia Reiki, no sé. Bueno, todo eso vamos a ver. Yo eso ya les pondré en el día de mañana en el aula. Pero, o sea, Nayeli, usted lo que me tiene que ayudar en hacer los 3 grupos, ya tenerlo hecho para que me mande, y ya también hacer como el sorteo de qué van a hacer cada quien, o sea, qué terapia van a escoger. Y bueno, ya internamente cada subgrupo verá quién hace a favor o en contra. A favor o en contra no quiere decir que piense que una medicina es mejor que otra, sino simplemente ustedes pueden pensar lo que quieran, o sea, no es en contra de sus creencias, sino utilizar, o sea, si ustedes están a favor, por ejemplo, de la homeopatía, pues tendrán que exponer todos los argumentos a favor de esa medicina y diríamos, pues, contrarrestar las preguntas que le hagan el otro subgrupo que va a estar en contra de esa medicina. Entonces, eso sería básicamente lo que ustedes tienen que hacer. Muy bien, muchísimas gracias y nos veríamos el próximo día. Doctora, una pregunta. Durante toda esta semana yo le puedo mandar la lista, ¿no? O sea, yo quisiera cuanto antes, porque el lunes ya ustedes, o sea, la segunda parte de la clase va a ser en organizar ya el debate, cómo se va a hacer, etcétera. Entonces ya sería bueno que ya se tenga eso listo. Yo voy a hacer lo posible por subir cuanto antes el deber al aula, pero de cualquier manera, pues ustedes pueden ya subdividir la clase en 3 grupos. Eso sería lo más importante. Y esos 3 grupos, pues me lo mandan. ¿Ok? Ya, listo, doctora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, señores, muchísimas gracias y nos vemos el día lunes.